Si estás buscando un sistema inalámbrico profesional que realmente funcione para conciertos grandes, teatros, conferencias, la serie 3000 de Audio-Técnica es una de las opciones más interesantes. Vamos a analizar a fondo cómo funciona, qué es y cómo configurarla correctamente. Una de las características más importantes de la serie 3000 es el ancho de banda, de 60 MHz. Puedes operar hasta 40 inalámbricos simultáneamente por banda. Esto se obtiene si se coordina adecuadamente cada frecuencia. Obviamente esto en condiciones ideales. Tiene dos bandas, la D2 de 470 a 530 MHz y la banda E1 de 530 a 590 MHz. El receptor de la serie 3000 es True Diversity, lo que significa que utiliza dos antenas y selecciona automáticamente la mejor señal de RF disponible. En la parte frontal tenemos un botón para encender o apagar el receptor, ventana de sincronización para sincronizar con el transmisor BodyPack T3201 o con el transmisor de mano T3202. Una pantalla OLED tiene dos vistas. La vista estándar donde nos proporciona un área de información del transmisor conectado, el nivel de radiofrecuencia, el nombre, la frecuencia en la que se encuentra, el grupo y canal en el que se encuentra, indicador de red. Este icono se muestra cuando el receptor está conectado a una red. Un indicador de frecuencia de respaldo. El icono BU se muestra cuando la frecuencia de backup está activado. El indicador si está bloqueado el receptor, el de alimentación de la antena y la señal de audiofrecuencia. Y en la vista de rendimiento nos informa lo más importante, el nivel de radiofrecuencia y audiofrecuencia. Un botón para ir atrás, un dial de control que nos permite navegar por los diferentes menús. Y para confirmar pulsamos el dial. Al mantener presionado el dial se inicia el Quick Sync. Es una forma rápida de mandar la frecuencia del receptor al transmisor mediante infrarrojo. Tenemos Frequency, podemos modificar manualmente la frecuencia o a través de los 10 grupos. Y dentro de cada grupo tiene 12 canales disponibles. Name, aquí puedes cambiar el nombre del receptor. Puedes configurar el nivel de salida del receptor. Group Scan, escaneo grupal. Esto es útil porque sirve para encontrar automáticamente frecuencias libres dentro del grupo que seleccionemos. Más adelante les mostraré cómo funciona. Transmisor Sync, acá puedes configurar todos los valores para el transmisor en el receptor. Una vez que está hecho, todas las configuraciones que requieras, seleccionamos hasta donde dice Sync Start para sincronizar con el transmisor. Alineamos las ventanas de infrarrojo del receptor y del transmisor y listo. Squelch, en la opción automática tenemos High si quieres priorizar la calidad del sonido o Low si quieres un alcance mayor pero corres el riesgo de que aparezca ruido de interferencia. También se puede configurar manualmente, donde 1 es el umbral más bajo y 13 es el más alto. Utilidades. Dentro de utilidades tenemos FLAC. Podemos bloquear el receptor para evitar cambios no autorizados. Antena Power para encender o apagar la alimentación de la antena de 12 voltios. La opción de grupo y canal permite editar los grupos y canales de frecuencias para agregar a un grupo de usuario. Esto es útil para una coordinación de RF avanzada. Backup frequency, es decir, una frecuencia de respaldo. Esto es realmente útil porque si detecta alguna interferencia de algún lado, solamente mantienes presionado el botón multifunción y el sistema selecciona la frecuencia de backup en cuestión de segundos. Además, se sincroniza automáticamente con el receptor. Entonces, para configurar, seleccionamos On. Podemos seleccionar una frecuencia manual o una frecuencia preestablecida a través de los grupos y canales. Por ejemplo, grupo 1 y canal 1. Después selecciona Sync para sincronizar el receptor con el transmisor. Y listo. Display para cambiar la disposición de los elementos mostrados. AF Meter permite elegir entre receptor o transmisor qué nivel de audio estás viendo en el receptor. Esto es útil para ajustar la ganancia correctamente. Te recomiendo revisar primero el nivel del transmisor y luego verificas el comportamiento en el receptor. Brightness es el brillo high o low. Access permite definir el nivel de acceso del receptor. Reset, esta opción restablece el receptor a su estado de fábrica. Y versión para ver en qué banda está la versión actual de firmware también. En la parte trasera tenemos dos conectores BNC para las antenas, un switch leaf. Normalmente esto se mantiene en posición GND, pero si se crea un zumbido debido a un bucle de tierra, lo cambias a leaf. Cuenta con dos salidas, una con conector XLR y la otra salida con salida de 1/4 de pulgada. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, los receptores y los DACs de carga se pueden controlar por red con el software Wireless Manager para controlar y monitorear todo lo que sucede. Tanto el transmisor de mano como el body pack tiene un chasis metálico. En el transmisor de mano tienes dos opciones de cápsula, una con cápsula dinámica C510 y la otra con cápsula de condensador C710.
También puedes modificarlo con las cápsulas de la gama Artis Elite. El micrófono de mano cuenta con una pantalla OLED. Si no se presiona ningún botón durante un periodo de 30 segundos, la pantalla se apaga. Botón Sync para sincronizar con el receptor. Botón Set para configurar una selección, una ventana de sincronización. Interruptor para encender o apagar el transmisor. Al presionar los botones de flecha arriba o abajo, alternas las pantallas de visualización. En todas nos permite ver el estado de la batería y la potencia de RF. En la primera podemos ver la frecuencia en la que está, en la segunda el nombre y en la tercera el grupo y canal en que se encuentra el transmisor. Botón de función, indicador LED que muestra el estado del transmisor y las terminales de carga. El transmisor Body Pack tiene un conector de entrada de 4 pines. Esto proporciona una conexión segura y acepta niveles de micrófonos, niveles de línea y niveles de instrumentos de alta impedancia. Además, suministra una polarización de 5 voltios de corriente continua para alimentar micrófonos de condensador. En el Body Pack tenemos dos opciones de micrófonos. Un micrófono de diadema BP892 o un micrófono a lavaliera AT899. Esto depende de dónde lo vayas a aplicar. Tiene un interruptor mute, esto activa o desactiva la señal de audio. Un LED, si está en rojo, significa que está muteado, y si está en verde, no está muteado. Botón de función, más adelante les mostraré, y como puedes ver, tiene los mismos controles que el micrófono de mano. Para acceder a los menús, presionas una vez el botón Set y usa las flechas para navegar hasta el menú que desees. Tenemos Frequency, frecuencia manual o por un grupo y canal. Name para establecer el nombre del canal. Gain para ajustar la ganancia. Se puede configurar de -10 a +20 decibeles. RF Power, la potencia de RF. Alto 30 miliwatts, bajo 10 miliwatts o apagado. High Pass Filter es el filtro de pas altos en 150 Hz de primer grado. Lock para bloquear el transmisor. Dentro de utilidades tenemos el tipo de batería que está utilizando, alcalinas o de níquel. Algo súper útil del Body Pack es de que la ventana de sincronización se encuentra en la parte de atrás. También contiene terminales de cargas para que se pueda usar con un dock de carga. Para encontrar una frecuencia libre, el receptor tiene una función incorporada llamada Group Scan, que busca una frecuencia limpia y libre de interferencias dentro del grupo que seleccionemos. Por ejemplo, seleccionamos el grupo 2, presionas y ahora nos permite modificar el threshold. Es el umbral del escaneo. Esto depende de según tu necesidad. Por ejemplo, al colocar high nos dará un mayor número de canales, pero corres el riesgo de que tenga un poco de interferencia. Y al colocar un umbral más bajo nos dará menos canales, pero serán más estables. Y la opción normal, el sistema solo detecta las interferencias que sean relevantes. Presiona el dial y empezará a buscar los canales libres dentro de ese grupo. Cuando se complete el escaneo nos saldrá el número de canales libres, que en este caso son 11. Asignas un canal, colocas las ventanas de sincronización del receptor y transmisor de manera que se encuentren frente a frente. Presionas el botón Sync en el transmisor y listo. El transmisor y el receptor están sincronizados. Puedes usarlo con accesorios muy profesionales, como con una antena A410p, que esta se monta en una pared o en el techo, o con unas antenas LPDA como las A49. Para eso necesitas un distribuidor de antenas, el DA49A. Además, la serie 3000 es compatible con los productos RF Venue. También cuenta con los docks de cargas o las bases de cargas, el CHG3 para recargar las baterías. Además, este dock de carga enciende y apaga automáticamente los transmisores y no tienes que preocuparte por apagarlos o encenderlos. La serie 3000 de Deuténica no es un sistema de entrada, es un sistema profesional intermedio, sólido y confiable. Si quieres que analicemos más sistemas inalámbricos o equipos de sonido, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Bye.